Bienvenidos, hermanos, a nuestra clase de homilética. Hoy vamos a ver el módulo 4, que trata acerca de la conclusión. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios antes de orar y entrar en nuestro tema. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 20 al 24. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias por esta clase que nos permites tener. Como siempre, Señor, rogamos de tu ayuda, rogamos que nos ayudes a entender, recibir y aplicar los principios que tienen que ver con preparar y entregar un buen mensaje basado en la palabra de Dios, porque sabemos, Señor, que son las almas de las personas que están en la balanza y no debemos ser negligentes ni tomar a la ligera esta solemne y magna obra que tú nos has encomendado. Así que, Señor, dependemos de ti para esta y todas nuestras clases en todas las etapas de nuestra preparación. En el nombre de Cristo. Amén. Dice aquí en el versículo 21 que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Se considera locura porque va contra todos los patrones de pensamiento, de ideologías, de estrategias que ha diseñado el hombre para transformar al hombre mismo, para transformar su carácter. Y sí, es verdad, hay ciertos movimientos, ciertas ideologías que ha habido a través de los siglos que han movido masas, pero que no han tenido los efectos perdurables que tiene el Evangelio. Y por supuesto, ninguno de ellos logra transformar de tal manera a la persona que lo convierte en una nueva criatura y que lo ponga rumbo al cielo. Eso se logra solamente a través de la predicación, y es locura. Pero, hermanos, todos hemos sido cristianos por el suficiente periodo de tiempo para darnos cuenta que las personas que han crecido más, que se han engrandecido más, que han madurado más y que por lo tanto dan mejor fruto, y los que se asemejan más al patrón que Dios nos marcó en su palabra respecto al varón perfecto, son personas que han estado bajo la predicación continua, pertinaz, constante, efectiva de la predicación de la palabra de Dios. Y todo lo que tenemos que hacer es ver en nuestro alrededor y ver la paupérrima, la lastimera condición
de muchos cristianos que asisten, para su desgracia, a iglesias donde no enfatizan la predicación de la palabra de Dios, para ver la vida mediocre, sin crecimiento, sin madurez espiritual que tienen esos cristianos. Así que, hermanos, ya que este trabajo, esta labor que nos ha encomendado nuestro Señor a nosotros los predicadores es tan sublime, tan trascendental, tan importante, que entramos a este terreno con temor y temblor. Así que, manteniendo este concepto en mente, es que continuamos nuestro estudio sobre la predicación. Vamos a hablar en esta ocasión de la conclusión. ¿Cuál es el propósito de la conclusión? Bueno, primeramente, en cuanto al predicador, le ayuda a cerrar el círculo, le ayuda a darle la forma final a su obra de arte que comenzó. Nada hay tan descorazonador o tan desilusionador como haber sido movidos a una expectativa de algo culminante, de algo impactante, de un clímax, y no llegar a él. Entonces, esto le ayuda al predicador a saber que tiene que conectar cada eslabón para llegar a su punto final. Para decirlo de otra manera, es como terminar de enterrar el clavo, como dar el último martillazo para que ese clavo quede bien enterrado en la madera. Y también le sirve al predicador para recordarse a sí mismo que su mensaje no es un discurso político y que por lo tanto como un mensaje, un sermón bíblico, necesitamos recoger el fruto. Porque si no necesitamos o no esperamos recoger el fruto, entonces ¿cuál es el propósito de la predicación? Se le preguntó en una ocasión al predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon. Un joven predicador viene y le dijo: hermano, yo me siento triste porque cuando predico a veces no veo que haya respuesta, no veo que almas sean salvas. A lo que el predicador Spurgeon le contesta, le dice: pero no me digas que tú esperas que en cada predicación, en cada sermón que predicas, va a haber respuesta y va a haber almas salvadas. Y el joven predicador dijo: oh, no, claro, por supuesto que no. Y le dijo el predicador Spurgeon: ese es tu problema. Como no esperas ver resultados, no los vas a ver. Qué tremenda lección se llevó este joven predicador. Le ayuda también al predicador a dirigir a la congregación, a tomar la decisión. Si no debemos simplemente dejarlo, bueno, ahí les dejo esos pensamientos, ahí ustedes saben qué hacer con ellos. No, es nuestra responsabilidad llevar al siervo a las corrientes de agua para que beba, invitarlo a beber. Así que ese es el trabajo del predicador. Entonces, al primero que le ayuda el tener una conclusión es al predicador mismo. Y una vez más, el predicador sabe que va a llegar al clímax, que está yendo al punto culminante de su mensaje. ¿Recuerdan las ilustraciones con triángulos que
estudiamos en el módulo 1, vamos a refrescar un poco la memoria para que ustedes sepan. En la introducción dijimos que parte 1 de un punto que es el vértice superior de este triángulo y va de lo particular a lo general. O sea, establece a qué dirección quiere ir. Como por ejemplo el mensaje de que Dios quiere que todo cristiano testifique de Cristo. Entonces, este es el punto de partida. Al elaborar la introducción que ya vimos, el método proposicional, uno establece, hay 3 maneras de cómo el cristiano puede cumplir con su deber de testificar de Cristo. ¿Ve? Y esto va ampliando este triángulo, parte de un punto, va ampliando, va de lo particular a lo general. Esto es en la introducción. Al llegar al cuerpo del mensaje, es al revés, viene uno de lo general a lo particular, y cada uno de los puntos, el punto 1 sigue este patrón, de lo general a lo particular, va reduciendo, va aumentando la expectativa y va armando el rompecabezas, también, por así decirlo. El punto 1, 2 y 3 o los puntos que tengan van conduciendo, son conducentes a este punto clímax, y este punto final aquí del cuerpo corresponde al punto inicial del vértice acá en la introducción. Pero lo mismo va a pasar con la conclusión. En la conclusión se remata, se remacha ese mismo punto y va de lo general a lo particular, y el vértice de este triángulo invertido en la conclusión, que corresponde al vértice del triángulo grande invertido del cuerpo del sermón, corresponde al vértice del triángulo acá arriba en la introducción. Entonces, si el predicador no llega a ese mismo punto, entonces no hizo bien su trabajo. Y por supuesto, la mejor satisfacción para el predicador es ver que el Espíritu Santo obra a través de él. Y hermanos, no hay privilegio más grande que ese, saber que Dios utiliza vasos de barro, vasos frágiles, imperfectos, como lo somos todos nosotros, para mover a las almas a tomar una decisión por Cristo, para honra y gloria de Él. Entonces, para eso es la conclusión. En cuanto a la audiencia le sirve reconocer que ha llegado el momento de la decisión y que este mensaje no va a durar por toda la eternidad. Como a una hermana le preguntaron de un predicador que predicó por 1:30 o 2 horas, y un mensaje muy aburrido, muy difícil de seguir, y le dijo otro hermano: hermana, ¿qué le pareció el mensaje del pastor hoy? Y la hermana dijo, una hermanita de mucha consideración y compasión, dijo: bueno, el mensaje del pastor se me hizo hoy como la gracia del Señor. Y le dijo el otro hermano: oh sí, ¿por qué? Dijo: porque sobrepasó todo entendimiento y pensé que iba a durar por toda la eternidad. Entonces, hermanos, no prediquemos de manera que se asemeje nuestro sermón a la gracia de Dios. Entonces, al decir, para concluir, o la gente misma va a intuir que uno está concluyendo, la persona sabe, primero, que el mensaje está por terminar, pero segundo y más importante es que sabe que todo lo que ha estado escuchando, con lo que el Espíritu Santo le ha traído convicción a su corazón, ahora está llegando el momento, para algunos temido, para otros esperado,
para unos esperado, porque algunos, en realidad, ustedes habrán escuchado el testimonio de alguien que al ser movidos por la predicación, hasta a mitad de predicación pudieran estar pensando, ¿y cuándo se va a callar este predicador? ¿Y cuándo me va a decir cómo aceptar a Cristo? Si me permiten compartir una anécdota aquí personal, hace muchos años en las montañas de la Sierra de Guerrero en México, acompañé a un misionero americano a predicar. El misionero americano hablaba español y obviamente su idioma el inglés, y el pastor indígena en ese lugar hablaba el mixteco. Y entonces aquel misionero, recuerdo eran dos misioneros, un pastor americano, el misionero y el pastor local. El pastor americano predicaba en inglés, el misionero americano traducía al español y el pastor local traducía a su dialecto. Cuando yo veía que el mensaje estaba siendo traducido de un idioma a otros dos diferentes, me preguntaba yo si el mensaje estaba llegando. Bueno, mi duda fue despejada inmediatamente cuando a media predicación, de allá del fondo sale corriendo un campesino y llegó y abrazó al pastor americano, diciendo con un español quebrantado, accidentado, porque no hablaba mucho español, hablaba su dialecto, abrazando al predicador, llorando, decía, yo Cristo, queriendo decir, yo quiero a Cristo. Entonces, este hermano, esta alma, no sabía que iba a haber una invitación, que iba a haber una ocasión para aceptar a Cristo, pero el Espíritu Santo obró de tal manera en él que estaba listo y a mitad de predicación llegó allá. Entonces, algunos esperan el momento de la decisión, otros le temen, pero a unos y a otros tenemos que llevarlos y darles la oportunidad de que tomen una decisión. También los motiva a ansiar, como acabo de decir, la oportunidad de actuar respecto al sermón. La persona debe de saber que sí va a haber una oportunidad para hacer eso. Y también le da el sentido, como he recalcado ya de varias maneras, el sentido de culminación. Este asunto está por terminar. Ahora, en cuanto al sermón, homiléticamente hablando, en cuanto al sermón, el sermón va a llegar a ese punto del vértice del triángulo invertido, que si está bien hecho el sermón, entonces va a llegar a ese punto. Es como cerrar con broche de oro. Como poner la cereza encima del pastel. No sé si en sus países respectivos se entiende esa comparación o no, pero esa es una expresión que usamos mucho para decir que terminó con éxito y con efectividad su trabajo. Ahora vamos a hablar del contenido de la conclusión. ¿Qué tipo de conclusiones hay? Bueno, tome nota de esto, por favor. Una conclusión puede ser un resumen, y aunque utilice algo diferente, yo recomiendo que sí haga un resumen, que haga una recapitulación de los puntos principales. Volviendo a usar el ejemplo de este hipotético sermón de que Dios quiere que todo cristiano testifique de Cristo, aquí en este resumen yo podría decir hay una manera en la que el cristiano debe de testificar de Cristo en su trabajo. Otra manera es con sus familiares y amigos. Número 3,
Puede ser en su propio hogar, o puede uno mencionar ir específicamente a buscar a los perdidos, como lo manda la Gran Comisión. En fin, aquí puedo recapitular esas ideas, y eso ayuda a confirmar, a reforzar los puntos que ya mencionó uno en el mensaje, y le da a uno la aplicación. Sugiere y o motiva a una acción específica. Hay que meter ahí el guión entre la I y la O. Pero eso es a lo que debe llegar. Debe sugerir de que ahora va a haber un momento de decisión. Una conclusión debe también ser motivacional. Este asunto ha sido dejado en el descuido. Se les olvida que, como mencioné hace un rato, nosotros debemos llevar al siervo a las corrientes de agua a beber, y decirle que esta es su oportunidad al alma perdida de hacer algo respecto a Cristo. Al cristiano tiene que hacer algo respecto a este mandato que Dios nos está dando en esta área, o en este tema o mensaje que acabamos de escuchar. Aquí es donde se cierran también los argumentos. Si el mensaje fue de tipo explicativo, de tipo de ir poniendo peldaños para llegar a un clímax, es como aprendimos en la lógica, ¿verdad? Hay una tesis, luego hay una antítesis, y luego viene la síntesis. O también otro método de razonamiento es las premisas y las conclusiones. No sé cuántos de ustedes estudiaron esto en la lógica o no, pero básicamente a esto se refiere, ¿verdad? El mensaje es ir poniendo peldaños, como ya estudiamos en el libro La escalera de la predicación, y cada peldaño va ayudando al oyente a llegar a la parte superior, y por lo tanto la conclusión es la cima, la conclusión, el cierre, la recompensa del esfuerzo de haber ascendido peldaño por peldaño. Ahora, hay algunas características generales que debe tener la conclusión. Tome nota de esto, por favor. Número 1, la conclusión debe ser corta. Así como a veces cometemos el error, los predicadores, de predicar casi un mensaje entero en la introducción, a veces hacemos lo mismo en la invitación. Hermano, ya si tú predicaste los 20, 25 minutos, 30 minutos, y de esa duración del mensaje vamos a hablar después, deja que ya el Espíritu Santo tome lo que tú ya dijiste y lo aplique a sus corazones. Si todavía tienes que predicar más, no hiciste bien tu trabajo. Entonces debe ser corta. Hablando de esto de corta, a veces cuando tenemos a predicadores invitados, algunos pastores, después de que termina de predicar el predicador invitado, para un aniversario, para una campaña, para unas conferencias, algunos pastores locales tienen la tendencia de recapitular el mensaje. El predicador invitado le pasa el tiempo al pastor local y le dice, le dejo la invitación en sus manos, y vuelve a predicar casi el mismo mensaje u otro con el mismo tema por los siguientes 10, 15 minutos. Eso es inapropiado, eso es incongruente y cansa a la congregación. Entonces, no solamente para el predicador que está predicando el sermón, debe hacer la conclusión corta, y si viene el pastor local a ayudar en la invitación, no debe predicar nada.
solamente dar la ocasión para que la persona responda. Número 2, debe ser apropiada. La conclusión debe ser apropiada en relación al tema, en relación a la hora, en relación a la gente. A veces somos muy desconsiderados en los ancianitos, en las personas que están enfermas, en los niños que difícilmente pueden mantener la atención por tanto tiempo. Y debe ser contundente. Como dije, si uno no apunta a nada, entonces no va a pegarle a nada. Así que un buen mensaje bien elaborado va a llevar a la gente a ese punto crucial y va a terminar de lleno al punto, dejando claro el propósito. Debe estar bien redactada también. No debe de dejarse al azar, a ver cómo sale. Es parte todavía del trabajo. Debe ser impactante. Si durante el mensaje está uno llevando a un punto exuberante, como la espuma sube, sin que llegue a desbordar y sin que llegue a lograr la expectativa que les movimos a tener a la audiencia, entonces el mensaje no cumplió su propósito. 6. Debe ser sencilla. No hay que complicar demasiado las cosas. Elaborar más, enseñar más, abrir otro pasaje de la Biblia, es traicionar el estado de ánimo de la persona cuando sabe que está ya en la conclusión del mensaje. Debe ser además clara y debe ser personalizada. Debemos de considerar a quién nos estamos dirigiendo, en qué lugar estamos, en qué tiempo estamos. En fin, tiene que ser contextualizada también. Y por supuesto que muestre su relación con el resto del sermón. Si durante todo el sermón estuve hablando de las maneras como el cristiano debe cumplir con el mandato de Dios de testificar de Cristo, y termino hablando de que necesitamos pasar más tiempo en oración por las almas perdidas, aunque es una gran verdad que tiene que ver con el resto del sermón, no es el punto culminante. ¿Okay? Entonces tenemos que asegurarnos de eso. Ahora, cuando se considera que la conclusión ha sido que el sermón ha sido un fracaso, si la conclusión, número 1, no tiene relación con el tema del sermón, como lo acabo de mencionar. Número 2, si no es la conclusión lógica del sermón, si no es lo que el punto número 1 llevó a esperar el punto número 2 y del 2 al 3 o los puntos que haya sido, si no termina con esa secuencia lógica, el sermón ha sido un fracaso. No solamente la conclusión, todo el sermón. Si no mueve a la acción, y van a escuchar esto muchas veces, no estamos dando un discurso político, no estamos declamando una poesía, no estamos tratando de convencer a nadie acerca de un producto, de un servicio que es mejor que otro, más eficaz, etcétera. Estamos hablando de decisiones que van a afectar la eternidad de los oyentes. Por lo tanto, tenemos que cumplir con esta obligación para con ellos y para con Dios, de que tiene que haber una decisión. Aun si la gente no pasa, no levanta la mano, no responde a la predicación, debe de saber que está tomando una decisión, porque Cristo dijo
que el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. No hay actitud neutral hacia Dios, de modo que si alguien va y escucha un mensaje claro, potente de la palabra de Dios y decide no levantar la mano, no pasar al frente, no permitir que alguien le aconseje y lo guíe a los pies de Cristo, esa persona debe saber que está tomando una decisión y que su decisión es ahora no. Así que esa es parte de la conclusión. Ahora, muchas veces por falta de mal administrar el tiempo, a veces el predicador se brinca del punto 2 o 3 y se brinca los otros 3 o 2 puntos más que tenga y llega a la conclusión. Si tuvo que hacer eso, el sermón falló. ¿Por qué? Porque no planeó bien, no diseñó bien su mensaje. Parte de preparar su mensaje en su estudio personal tiene que ver con la administración del tiempo. Vamos a hablar más de ese punto más adelante. Así que si yo tuve que acelerar mi conclusión, llegar a la conclusión, porque el tiempo se me vino encima, quiere decir que el sermón es un fracaso. También, si la conclusión sirve para despertar a la audiencia, el sermón fue un fracaso. Es como aquel pastor que le dijo a una hermana, despierte a su esposo, por favor. Y la hermana le dijo, pues, pastor, despiértelo usted, pues usted fue el que lo durmió con su sermón. Entonces tiene que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Si en el sermón tiene que enseñar más material, quiere decir que el sermón fue un fracaso, porque lo único que tiene que hacer en la conclusión es culminar, es cerrar y amarrar los cabos sueltos, y eso es todo, terminar. Por eso se llama conclusión. Si usa el humor, dije yo que en raras ocasiones mejor es que nunca lo haga, usar el humor, los chistes, chascarrillos en la introducción. Quizás sea permisible en algún momento si hay una anécdota, alguna ilustración humorística en la introducción, pero en la conclusión eso definitivamente es inaceptable. ¿Por qué? Porque estamos llegando al punto en donde la persona, si hay personas que no son salvas ahí y necesitan tomar una decisión, vamos a echar a perder el momento. Y usar el humor, el chiste, las bromas en la conclusión da a entender que el mismo predicador sabe que no hizo un buen trabajo y por lo tanto quiere de alguna manera congraciarse con la audiencia para quizás mitigar su pena, su vergüenza de no haber hecho bien su trabajo. Un sermón también es un fracaso si la conclusión siempre es de la misma manera. Si usted está predicando un sermón diferente, aunque el contenido sea parecido o similar o como de un mensaje que predicó en otra ocasión, cada mensaje tiene su propia conclusión y por lo tanto debe ser diferente. Ahora, hay elementos que considerar que para una buena conclusión. Una buena conclusión puede ser una anécdota o un breve relato. Ya hablé de esto en la ilustración y lo mismo en la conclusión. Puede ser un punto clave, una anécdota contundente, impactante, sin
sustituir algunos otros elementos de la conclusión, como la recapitulación de los puntos, etc. Pero esto puede ser, mientras sea breve, puede ser una cita conocida de alguien famoso, puede ser una declaración o una ilustración impactante. Puede uno citar a una frase célebre, una cita conocida. En fin, algo de esto ya hablamos también en la introducción, lo mismo se aplica aquí. Puede ser una pregunta retórica. ¿Qué harás tú con Cristo? Puede ser, eso es una buena manera, ¿verdad?, de que la persona sepa que tiene que tomar una decisión. Igual hacia un cristiano, ¿qué va a hacer usted respecto a este mandato del Señor de ser testigo de Cristo a donde quiera que vamos? Otro elemento puede ser un proverbio, puede ser un verso o poema corto, debe ser demasiado corto, puede ser una fábula, igual que en la introducción. Ahora, vamos a hablar del procedimiento de la conclusión. ¿Cuándo se realiza? La introducción y la conclusión deben ser escritas después del cuerpo del sermón, porque debe de coincidir con el cuerpo del sermón, debe ser concluyente, valga la redundancia. Si empezamos escribiendo la introducción y luego la conclusión, entonces vamos a forzar los puntos del cuerpo del sermón para que coincida con la conclusión, o no van a tener ninguna relación. Entonces sería uno de los fracasos de los que ya hablamos. La conclusión, insisto, debe adecuarse al resto del sermón, no al revés. Por eso se espera al final. Pensar que la conclusión puede muy bien ser el único pensamiento que tendrá el oyente al salir. Recuerde eso. Ha habido personas que o fueron salvos mucho después o nunca fueron salvos, que han dicho: si el pastor hubiera insistido un poquito más, yo hubiera pasado al frente, yo hubiera levantado la mano. Puede ser que la persona nunca vuelva a la iglesia. Entonces, en la conclusión, debemos dejar la flecha clavada. Debemos dejar abierta la herida, por así decirlo, para que el Espíritu Santo siga obrando en esa persona, aunque no haya tomado la decisión en ese momento. Y por supuesto, no confundir la conclusión con la invitación. La conclusión tiene que ver con el acomodo del sermón, debe de llevar a su punto culminante y luego pasa a la invitación. Muy bien, este es todo el material que tengo para ustedes hoy. Voy a compartir un par de videos más, pero ya se los estaré compartiendo. Gracias por acompañarme en esta clase. Ha sido una bendición estar con ustedes. Dios les bendiga.